todos, aquí estoy para explicaros cómo funciona el flexibilizador. Como su nombre indica, es un aceite que sirve para hacer flexible cualquier tipo de porcelana. Sea las porcelanas que podéis comprar ya hechas, que vienen ya preparadas para el uso, que la porcelana que hacéis vosotros a casa. Si os gusta hacer la receta, pues le podéis echar también flexibilizador y os resulta una porcelana fría flexible. Entonces, ¿cómo se usa esto? Pues si vais a hacer la receta en casa, este por ejemplo es un pegamento flexible que yo tengo en mi tienda, y aquí no os hace falta nada, os hace falta solo el pegamento y la maicena y nada más. No tenéis que echar aceites ni nada, porque es ya un pegamento flexible. Pero si tenéis vuestro pegamento, que es el que usáis siempre, que os gusta y tal, pues le podéis añadir flexibilizador en la medida de 2 cucharitas o más, o 3 cucharitas o 4, depende de lo flexible que lo queráis. Cada cucharita son 10 gramos más o menos de flexibilizador. Le podéis echar pues 2 cucharitas, 3 cucharitas por cada 100 gramos de pegamento. A mí, por ejemplo, no me gusta muy flexible la porcelana, por lo que le suelo echar una, a veces 2, depende para lo que la tenga que usar. Pero la dosis recomendada son 2 a 3 cucharitas por cada 100 gramos de pegamento. Lo tenéis que mezclar al pegamento. Lo echáis en el pegamento, echáis por cada 100 gramos de pegamento 2 cucharitas, que son 20 gramos, porque cada cucharita son de 10 gramos, o 3 cucharitas, que son 30 gramos, depende de vuestro gusto personal. Eso es una cosa que tenéis que probar vosotras, saber cuál os gusta más. Lo metéis en el pegamento, lo mezcláis bien, y cuando lo tengáis mezclado, entonces ya hacéis la receta como la hacéis normalmente. No hace falta que cambiéis nada. Lo podéis también echar, si tenéis una porcelana normal, tradicional, de las de toda la vida, que son rígidas cuando se secan, pues también lo podéis echar a la porcelana. La cantidad de echar a la porcelana, pues depende del tipo de porcelana, de cuánto, si está un poquito seca, si no está un poquito seca, si la queréis solo flexibilizar, si la queréis también recuperar porque se os ha secado la porcelana, pues un poquito depende. Yo, por ejemplo, lo tengo aquí en este biberón y yo lo echo de aquí porque me es más práctico. Ahora os voy a enseñar cómo tengo esta porcelana que está un poquito seca, porque la he dejado aquí 20 años y pues se ha secado un poquito, y está un poquito dura y un poquito reseca. ¿Veis? Está un poquito reseca. Así que voy a hacer un agujero con estos flexibilizadores. Yo lo tengo aquí porque para mí es más práctico usarlo de esta manera. Veis que le he echado unas gotitas y ahora pues voy a mezclarlo con la porcelana. Como veis, ya se va ligando todo. Lleva un componente, el flexibilizador, que hace que no se seque, no se pegue la porcelana, por lo que cuando lo vayáis a usar para vuestras recetas no se va a pegar para nada la porcelana. No es tóxico, no es un aceite tóxico, por lo que no tenéis que preocuparos si se os va a los dedos así. Y como veis, ya no está como antes. O sea, ahora está mucho más flexible, mucho más lisa, ¿veis? Ya no se hace a trocitos como antes.
y pues en un minuto hemos arreglado la porcelana que estaba un poco seca. Y nada, eso es todo. Ya os digo, aquí la cantidad tenéis que ir echando hasta que veáis que se arregla un poquito, o si es una porcelana tradicional que no está seca, pues le vais echando, porque ya veréis que echándole la porcelana se vuelve más lisa y con un tacto mejor. Hace la porcelana más lisita. Y nada, esto es todo. El flexibilizador lo podéis encontrar en la tienda de Aradia Shop, lo podéis encontrar en España y Portugal en AliExpress y en Mirabia. Que también en Mirabia, si es la primera compra que hacéis, tenéis un cupón bastante importante con un descuento, me parece que es del 35%, o sea, un descuento bastante importante. Por si lo queréis probar, pues tenéis una buena ocasión de comprarlo con un descuento bastante alto. Nada, eso es todo. Espero que os haya quedado todo claro. Si tenéis alguna duda o queréis preguntar algo, pues me lo podéis dejar abajo en los comentarios y yo pues cuando pues os contestaré cuando lo vea lo más rápido posible, vamos. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima.